¿Qué tal, gente? Bienvenidos al Sancocho una vez más. Bueno, por acá estamos con Giovanni Romero, una leyenda del fútbol venezolano, de la selección venezolana. Y bueno, un gusto que estés por acá con nosotros, compartiendo un poco de tu tiempo. Agradecerles a ustedes por la oportunidad y por lo que están haciendo, por dejarle ver a estas futuras generaciones, pues, el talento venezolano que pasó por nuestro fútbol, exjugadores que hoy en día hacen también carrera afuera o que están intentando hacer una carrera y en verdad es muy bonito lo que hacen y ojalá pues sigas entrevistando pues a muchísimos jugadores más y que la gente conozca un poco de nuestro pasado, ¿no? Sí, amén, amén. Eso es lo que queremos, porque bueno, yo creo que las generaciones nuevas conocen al Vinotinto de ahora, pero no conocen a ese pasado o a todos esos jugadores que hicieron que la Vinotinto sea lo que sea ahora. Y bueno, o lo que creo que hay chamos que desconocen de muchos jugadores. Y bueno, lo que es la liga. Sí, totalmente. Y es totalmente válido. Es verdad que en nuestra época no existían las redes sociales. Muy poco. El jugador venezolano le costaba un montón salir al extranjero porque no habían todo esto, como te comento, el tema de las redes sociales, todo lo que es internet, YouTube, pues, Instagram y demás. Y hoy en día, pues, todo eso hace que los jugadores sean mucho más conocidos y al final esta nueva generación, por supuesto, le ha tocado debutar muy joven, ya 15, 16 años, llegan al fútbol profesional. En esa época, al jugador de 33, 34, 35 años, se le hacían todavía 2, 3 años más de contrato. Mientras más experiencia tenía, los equipos todavía más te querían. Hoy en día el fútbol en ese sentido ha evolucionado un poco y ahora es al revés. Ahora cuando ya tienes 30, 31, ya los equipos de a poco te empiezan a decir que eres Te veterano, están ya le cortando la empiezan a dar carrera ya. exactamente, le empiezan a dar más chance a los jóvenes y bueno, no, no, a mí me tocó vivir las dos versiones. Cuando fui muy joven y llegué al profesional, pues tenía todos esos jugadores de referencia por encima mío. Y cuando me fui, también me fui del fútbol venezolano, teniendo jugadores jóvenes que hoy en día brillan en nuestra selección nacional. Y que bueno, en ese momento, creo que cuando comenzaste no existía la regla juvenil. Y ya después, ya cuando fuiste creciendo, que la regla juvenil fue tomando forma. Totalmente, yo la primera vez que me tocó vivir la regla del juvenil, ya tú veías un Johnny Mirabal, un Fernando Aristigueta, un Alexander González, que en 1 o 2 años tenían 50 partidos en primera y cuando iban a la selección sub 17 sub 20 tenían un rodaje que no lo tuvimos nosotros en nuestra generación. Entonces, al final creo que Venezuela sí se utilizó de la manera que se necesitaba utilizar porque creo que le dio muy buenos frutos a nuestras categorías menores a nivel nacional. Sí, Yo, por ejemplo, yo conocí a Darwin, yo salgo del Caracas, me voy a Mineros, me compro a Mineros en el 2011, si no me equivoco. Llego con el profesor Carlos Maldonado y se armó un equipo espectacular, Lobo Guerra, Zurdo Roja, Vallenilla, Ricardo David y demás. Y recuerdo que había un chico, Darwin Machís, pues el profe Carlito lo hacía llegar 1 hora antes, se ponía a trabajar con él, centro, remate y demás. Y Darwin ese año fue nuestro goleador de la Copa Venezuela, en la cual salimos campeones, y no jugaba solo por la regla de la es norma que del era una juvenil. locura. Era nuestro delantero él y Julio, que era un chileno que trajimos espectacular, un extranjero increíble que hizo un montón de goles, pero es lo que te digo, jugaba él porque tenía que jugar, no porque tenía 17 Sí, no, años. es Y que pues yo me acuerdo en categoría menor el que llevaba 5 goles y él llevaba 35. y Era ahí una mismo locura. lo vendieron al Udinese y pues mira, toda la carrera que ha tenido, al final el profe Carlos no estaba tan equivocado. Darwin era un jugador fuera de serie desde muy joven. Comenzar, bueno, preguntarte cómo fueron esos comienzos en el fútbol. ¿Siempre fuiste asiduo a jugar al fútbol o como ya lo hemos hablado en otros episodios, Venezuela tiene cultura de béisbol y bueno, normalmente los chamitos se van por ese lado, pero bueno, ahora creo que eso ha cambiado, entonces no sé si en tu momento, ¿qué te llenaba más?
No, al final igual. O sea, vengo de una familia donde mi padre jugó a la pelota, magallanero de esos rajados, de esos que, de que cuando ganan pues te fastidia y cuando pierden no lo llames. Y recuerdo que de niño todo en mi casa era eso, guante, pelota, pues el bate. Creo que ahí mismito a los 3 4 años me inscribieron en un equipo en la UCB a jugar, pues ya yo me había mudado, estaba en Caracas. Eh, y yo iba a todos mis entrenamientos. Mi mamá me decía que, pues, bueno, lo típico, muy chiquito y demás, pero bueno, disfrutaba los entrenamientos y demás. Pero sí es verdad que mi mamá se empezó a dar cuenta que al llegar a la casa era lanzar todo eso, quitarme toda la ropa de béisbol y era darle a la pelota, A darle a la patear una pelota, darle a la pelota. pelota. Exactamente. Entonces, pues mi mamá, pues el primer año lo dejó y después cuando cumplí 5, sí recuerdo que vio una oferta en el periódico que las escuelitas del Caracas Fútbol Club hacían un plan vacacional. Y mi mamá dijo, mira, yo veo que está todo el día en la casa con la pelota, yo lo voy a apuntar. Y bueno, ahí empezó el tema de mi papá, que tiene que jugar béisbol y demás, que qué va a hacer con el fútbol. Y sí, es una historia bastante graciosa porque al final, típico el primer día, pues si me quitaban la pelota me ponía a llorar, lo típico de un niño de 5 años, ¿sabes? Y es verdad que mis padres, no sé en qué momento me dicen que apenas cumplí 6, notaron un cambio bastante drástico. Ese año jugábamos en la Liga César del Vecchio, ¿de acuerdo? No sé si todavía existe la Liga César del Creo Vecchio. que sí existe Y, todavía, bueno, una liga y épica. mi padre exacto, y mi padre me dice que marqué como 20 goles, jugaba delantero, me llamaron a la selección y la primera vez que fue a representar a Distrito Federal. Y me dicen que a partir de ahí, pues ya mi papá pues empezó un poquito a tirar al lado del fútbol y Tiene de a poco cositas, dijo tu fui, papá. sí, tiene algo ahí. Entonces, bueno, de ahí fueron mis inicios del fútbol como delantero, como todo niño que lo que quiere es hacer goles. Y después el fútbol me fue llevando un poquito más hacia atrás, pasé por el medio campo ofensivo, medio campo central y pues terminé jugando hasta de lateral izquierdo, central y demás. Pero sí, desde los 5 años no lo Y dejé todas más. las categorías menores le hiciste en el Caracas. No, yo En las- ahí mismo como a los 7 años me mudé a Valencia con Ok, mi familia, nos mudamos a Valencia y pues jugué muchos años en la Hermandad Gallega de Valencia, casi hice todas las categorías menores ahí y después el Carabobo Fútbol Club, que mi padre trabajaba en el Carabobo, por primera vez en la federación sacó el torneo ese a nivel nacional. ok. Yo cumplía 15 años, fui al mundialito, de esos mundialitos antiguos que hacía Rafa Santana en el De Olímpico. los tricolor. Sí, Exactamente, tuve la oportunidad de la primera vez que vestí la camiseta nacional fue ahí, tenía 14 años y pues ahí conocí pues a Vizcarrondo, pues a Reniera, a Waldo Chaurán, Cordero, Emilio Rentería, Evelio Hernández, que fue mi generación con la que crecí a nivel de selección. qué camada, ¿no? Y la verdad que fue muy bonito. Es verdad que al final pues nos costó consolidarnos en la selección de mayores. Una camada que al final no sacó tantos jugadores, pero la disfrutamos un montón. Ese mundialito salimos campeones, le ganamos la final al Santos de Robinho, me acuerdo, ahí en el Olímpico. Y al llegar a Valencia, saca el Carabobo Fútbol Club, una categoría sub-17 y ahí es donde yo paso a ser parte del Carabobo. Ellos me quieren hacer debutar en segunda con 15 años. La federación no me permite debutar en segunda por la edad. Por la edad. Y termino jugando sus 17 con ellos. Y voy al Sudamericano de Venezuela con Lino Alonso, en el cual quedamos a un gol de ir al Mundial. ¿De acuerdo? Clasificamos en la primera fase ganando a la Argentina, empatamos con Ecuador, le ganamos a Uruguay. En la segunda fase teníamos que ganarle a Paraguay para ir al Mundial, terminamos empatando 1-1 y nos quedamos fuera. Y cuando regreso a Valencia, pues recibo la llamada del Caracas Fútbol Club, que el profesor era Nelson Carrero, que agarraba la sub-20 del Caracas, y ahí se da mi compra al Caracas. Y pues claro, yo cuando regreso del sudamericano, que pues estudiaba en la universidad en Valencia, pues tenía todos mis amigos, jugaba en el Carabobo, estaba cómodo, estaba bien. Recibo la llamada del Caracas para ir y claro, yo recuerdo que pues uno de mis mayores ídolos en el fútbol nacional, que era Héctor González, que es Héctor González, El Turbo. que es valenciano, y el hermano y yo hicimos todas las categorías menores juntos, el pollito, y recuerdo que yo los veía
todos los fines de semana. En esa época creo que Meridiano comenzó a transmitir los juegos del Sí, fútbol nacional. sí. El Caracas le tocaba ir a jugar en el Giuseppe Antonelli porque tenía el Brígido en remodelación, no me acuerdo. Y yo pues todas las noches me quedaba hasta tarde porque a veces no lo pasaban en vivo, sino que lo pasaban como a las 11 de la noche. Y pues yo era hincha totalmente del Carabobo porque bueno, soy de ahí de Valencia, pues siempre recogía pelotas en el Misael Delgado, pero claro, cuando jugaba el Caracas me gustaba verlo, porque el Caracas jugaba José Manuel Rey, tenían pues Guacharaca Baena, Stalin Rivas, Rodrigo Riep, tenía un pedazo de equipo que la mitad estaba en la selección nacional. Y Gaby claro, pues Urdaneta creo yo que también jugaba en eso. jugaba Gaby, es lo que te digo, tenían el zurdo Roja, era un niño, el pequeño Rondón, Juan García, era un trabuco por cualquier lado. La mitad de la selección de Venezuela en ese momento. Totalmente, John Giraldo, que para mí era un pedazo de jugador cuando yo El era niño, Choco, veía a ¿no? John Giraldo, el Choco Giraldo, yo lo veía en los mundialitos y yo decía, por Dios, ¿cómo hace para jugar tanto? Y claro, de repente me sale la oportunidad de ir al Caracas, llego a Caracas, me muestran la casa club donde voy a vivir, me parece todo genial, pues es verdad que era la primera vez que me iba solo de mi casa, hice un buen partido, pero al final el equipo profesional nos metía 14 15 goles, ¿sabes? Era mucha la diferencia, pero bueno, recuerdo que ese partido pues no me rendí, luché y demás. Y termina el primer tiempo y el profesor Carlos se acerca, me pregunta de dónde vengo, que no me había visto. Yo le digo, pues yo vengo de Valencia, acabo recién llegar al equipo. Me dice, bueno, pues vale, en el segundo tiempo quiero que juegues con nosotros, con el primer equipo. Quítale el chaleco a Rey Uf, y juegas de central con Rafa Miavital, creo que me acuerdo. qué responsabilidad. Y yo me le acerco a Rey y le digo, mira, disculpa, creo que me tienes que dar el peto porque voy a jugar el segundo tiempo con usted. Y pues muchos nervios y demás, pero lo hice bastante bien y cuando terminó esa práctica de fútbol, el profe se me acerca y me dice, mira, a partir de ahora quiero que todos los días vengas a entrenar con el primer equipo y los fines de semana vas a jugar con tu categoría. Y pues para mí es lo que te digo, yo pasé de verlos en la tele a compartir con ellos en un camerino del día a día, ¿sabes? Claro. Y, y bueno, le agradezco al profe porque pues con él pude debutar, me acuerdo que el debut llegó muy rápido, como a los 2 meses. Llegó un partido Caracas y Talchacao donde fueron muchas expulsiones por ambos equipos y tuve mi primera convocatoria contra Nacional Táchira en San Cristóbal, jugaba Nacional Táchira. Y a raíz de eso fui siendo un fijo en las convocatorias, no había debutado todavía hasta que un partido la selección nacional jugaba o se concentraba y teníamos como 7 jugadores. El profe, en vez de decidir suspender el partido, dijo, pues yo juego con lo que hay aquí. Jugábamos contra el Deportivo Galicia en casa. Y ese día me hizo debutar al lado de Ederley Pereira. Jugaba en el de medio centro y pues fue mi debut y me acuerdo como si fuera el día de ayer. ¿Jugaste en el mediocampo ese día? Me puso de mediocampista central con Ederley y me dijo, mira, lo que te diga Ederley tienes que hacerlo, quedan 20 minutos, no te preocupes, agarra la pelota, juega para un lado y demás. Y mira, genial, porque jugar al lado de Derley, si no era Derley era el pájaro Vera, si no era el pájaro era Miki, mi Vital, y entonces al final era muy fácil jugar con ellos. Y Me imagino que el profe, al ser yo muy joven, trataba de arroparme claro. de gente de experiencia y así lo fui pasando. ¿Y qué tal? O sea, ¿cómo viste esa experiencia? O sea, pasar del Carabobo al Caracas, las menores. O sea, primero es un sueño pasar al Caracas, porque en ese momento el Caracas, bueno, sigue siendo Sí. uno de los clubes más grandes de Venezuela. Pero en ese momento el Caracas era, creo que, lo más top en Venezuela. Y pasar a las categorías menores, pasar a entrenar con el primer equipo y ya debutar y ser un fijo. O sea, ¿cómo viviste esa experiencia? Es que todo pasó muy rápido. La verdad es que yo que en la Casa Club vivía pues en la Casa Club estaba, me acuerdo, los que éramos de afuera, o sea, los que no éramos caraqueños, y pues estaba Eder Pérez, que había llegado ahí, Edgar Jiménez, que también venía llegando conmigo a la sub-20, estaba Segovia, que venía del Carabobo, también lo había comprado al Caracas, Luigi Palomino, todos los que éramos de afuera, y recuerdo que a muchos les costaba, o sea, aún jugando en el primer equipo les costaba jugar y yo a veces jugaba hasta más minutos que ellos y todo fue muy rápido. La verdad es que era muy niño, o sea, no, a veces no entendía mucho lo que estaba pasando, pero lo disfrutaba un montón. Y recuerdo que ahí mismo debuté, jugué varios partidos, de los cuales uno
era contra el Deportivo Táchira. Me acuerdo que jugábamos en el Brígido Iriarte y el equipo el día siguiente viajaba a México porque en esa época se jugaba la Prelibertadores. Sí. O sea, los mexicanos se habían puesto de acuerdo con los equipos venezolanos, había una eliminación para ver quién entraba a Copa. Pues yo, por supuesto, yo no estaba en la convocatoria, no estaba. Y recuerdo que ese partido contra el Deportivo Táchira, minutos 60 70 hay una jugada por fuera, el Pájaro Vera se resiente de un golpe que tenía y pues me mandan a calentar y me mandan a jugar. Tienes que entrar, haz tu trabajo ahí al lado de Derley, va a salir el capitán, ta, 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 ta. Me acuerdo que hasta hice una asistencia, hice un pase por fuera a Ceferino, Ceferino se entró, marcamos un golazo, me acuerdo que me fue súper bien, ganamos 4-1, pues un clásico, era de mis primeros clásicos que vivía. Y me acuerdo que termina el partido y el presidente, el Guillermo Valentiner, baja al camerino, directamente pregunta por mí, dice, ¿cuál es el chico nuevo que jugó, que no lo conocí y demás? Pues me felicitó personalmente y demás, y pues para mí era, ¿sabes? Pues, Guillermo Valentiner es una eminencia Ah, en nuestro país. sí, es leyenda también del Y Caracas. exactamente, y yo, bueno, me estoy cambiando para irme y el profe Carlos me dice, No te vayas, espérate un momento. Yo, vale, me quedo ahí sentado y demás, pasó como media hora y nadie me decía nada, yo, bueno, qué raro. Hasta que se me acerca el profe Carlos, se me acerca Elvia Mijares, que en esa época pertenecía al club, y me dicen, ¿qué talla eres de ropa? Yo le digo, X talla, ¿por qué? Me dice, porque vamos a ir ahora a la casa club donde vives, te van a llevar unos trajes porque mañana viajas con el equipo a México. Y pues mira, es lo que te digo, al final todo me sucedía muy rápido. El día siguiente, bueno, mi padre tuvo que venir en la noche en autobús de Valencia a Caracas a hacerme un permiso porque como menor no podía viajar sin permiso. Mi padre, por supuesto, emocionado, se lanzó el viaje de 2 horas. El día siguiente me monté en un avión y jugamos contra Monarcas y jugamos contra el América en el Azteca. Y es verdad que no vi ningún minuto de acción, pero estar ahí solamente Claro, solo compartiendo. la experiencia. Exactamente, el América de Bambán Zamorano, al final no pudimos clasificar, necesitábamos un empate, perdimos los dos partidos, pero yo vivir todo eso con 17 años fue muy bonito, la verdad, lo recuerdo todavía aún. Qué bueno. Y bueno, ya ahí comienza toda la historia ya en Primera División y en Venezuela. Pasaste, bueno, Eh, te asentaste ya en el equipo, estuviste por varios clubes ya en Venezuela. Y bueno, qué tal todo eso? Fuiste campeón con No, el sí, Caracas, fuiste campeón con Mineros, con Zulia. sí, la verdad es que no fue fácil, así como todo me llegó muy rápido, al mismo tiempo cuando el profe Carlos, porque esa temporada el equipo no terminó muy bien, o sea, no salimos campeón y en el Caracas de esa época si no salías campeón era un fracaso total. Y recuerdo que sale el profesor Carlos y agarra a Chita San Vicente, era el técnico de la segunda. Y pues con la llegada de Chita me costó un montón jugar. Chita fue muy honesto conmigo de entrada y me dijo, mira, tú no hiciste este proceso de sub-20, segunda y primera, sino que tú tuviste pues que el profe vio algo en ti y te subió, pero conmigo hay gente que viene haciendo un proceso y esa gente va a estar por delante. Y pues yo era un niño, me tocaba aceptarlo, me bajaron a la segunda división, hasta que yo mismo fui a la oficina de hablar con Karim Asafo, que era nuestro gerente, y le dije que yo necesitaba ver minutos sí o sí, necesitaba seguir jugando porque sentía que me estaba quedando sin minutos y no era fácil jugar en el Caracas. Año tras año venían muchas figuras. Y así se dio, me mandaron 6 meses a Trujillanos, estuve en Valera, jugué bastante, regresé al Caracas, me mandaron 6 meses al Deportivo Vital Maracaibo, jugué un montón. Y cuando me tocó regresar a Caracas, ya regresé con muchos partidos en primera, regresé con un recorrido distinto. Venía el profesor Barrabás Gómez llegando, quería ver los jugadores que estábamos fuera del Caracas para ver con quién se quedaba. Y a partir de ahí sí comenzó una historia muy bonita con el Caracas. El profe Barrabás lamentablemente no le fue bien. Y se da la llegada de Chito otra vez al equipo. Pero ya Chita, a partir de ahí sí contó conmigo. Sí, Ya sabía que yo, tenías muchos minutos. ya se dio cuenta de que pues al final pues era trabajador, era luchador, me tuve que ir a buscar minutos afuera, otro capaz hubiese quedado en el Caracas cómodo, tranquilo, ganando bien, viviendo en la capital. Y pues con Chita sí es verdad que empecé a jugar bastante y ese año terminamos siendo último, terminamos llegando casi de tercero al final en la acumulada
Y ya después vino la explosión del equipo año 2008-2009 con esas Copas Libertadores y Sí. demás. Momentos gloriosos porque después de ahí pude llegar a la selección de mayor también y tuve pasantías por el extranjero, regresé y después sí es verdad que pues eran muchos años ya en el Caracas de a poco empezó a cambiar un poco su manera de ver las cosas, empezaron a salir de las personas con experiencia, salió el Cambiaron la Pájaro, salió metodología, Rey, ¿no? salió Castellín, Sí. salió Toyo y ya quedábamos muy pocos y pues me quedaba un año de contrato. Yo mismo decidí subir a hablar con Fili y le dije que pues yo no quería que sucediera eso, que a mí me votaran del club, sino que yo prefería irme así. Y ahí me compra Mineros y a partir de ahí pues sí, pasé por Mineros, Academia, Zulia, vine afuera, regresé y la verdad Táchira. Deportivo Táchira también, pues mira, cada equipo me dejó una experiencia increíble. Tuve la suerte también de salir campeón en algunos y que me lo disfruté al máximo, la verdad. O sea, fuiste campeón con Caracas, con Mineros, ¿no? Sí, En- fui campeón con Caracas. Tuve la oportunidad de tener 6 estrellas. Es verdad que de las 6, 4 fui importante dentro del equipo. Las primeras estrellas jugaba muy poco, pero bueno, el equipo al final ganaba. Creo que y, con y, Caracas también y ganan. está en el palmarés. Y eso no lo puede borrar nadie, ¿verdad? Una con un poquito más de minutos, unas con menos, pero bueno, después también con Caracas salimos campeón de la Copa Venezuela. Con Minero gané una Copa Venezuela, con el Zulia gané un Clausura y una Copa Venezuela. Tuve la fortuna de verdad de tener muy buenos compañeros y muy buenos entrenadores y al final eso te ayuda un montón. ¿Cuál crees que fue una de las mejores plantillas en las que estuviste? La, mm, Es que, Primero, por bueno, lo no sé, que... por calidad, digo yo, y bueno, y supongo también que por calidad Sí. humana también habrá otra comparación, pero bueno. Sí, yo, a ver, yo por lo que leo un poco en las redes sociales con el tema de que a veces juegan con el mejor equipo o el mejor once o la mejor plantilla que ha tenido el fútbol venezolano y demás, pues muchos nombran ese Estudiantes de Richard Páez que estuvo muy cerca de meterse en semifinales de Copa. Hablo de ese, de Ruber Borán, del zurdo, de Golindano, eh, de Brignani, que un Táchira de César Farías que se mete muy cerca El del 2004. el del 2004 que juega contra River de tú a tú, Sí, pues de Bielma, de Pequeño Rondón, sí, sí, me de Pedro acuerdo. Boada. Y está ese Caracas del 2009 que si tú lo ponías a ver de línea por línea, es que habían dos, tres jugadores de selección por línea. Tú tenías a Rey, Sichero, tenías a Davis Barones, después me tenías a mí, tenías a Lucena, después tenías a Edgar Jiménez, al Pájaro, al Lobo Guerra, a la Pulga Gómez, a Darío Figueroa, a Castellín, Emilio Rentería, a Rodrigo Prieto, o sea, es que Y Renny en el arco, ¿no? Reni con Toyo, que no sabíamos cuál era mejor que el otro, entonces lo que te digo, al final te quedas con la mala sensación de que no pierdes contra Gremio y quedas fuera, que estuvimos muy cerca de meternos en una semifinal, pero es un equipo que creo que pasará muchos años para volver a confeccionar un equipo en el cual cada uno de los jugadores estaba en su mejor momento, ¿sabes? En su mejor momento de su carrera. Y cuando fuiste campeón en el Zulia, ese Zulia, bueno, fue importante. Sí, con el Zulia fue todo al revés, porque después es verdad que quedó campeón con Mineros, pero vuelvo y te digo, un Mineros que teníamos línea por línea También. también. Ese año Mineros botó la casa por la ventana y llegaba uno mejor que otro. Y al final era un equipo que nos quedamos cortos de título porque teníamos que haber ganado muchas más cosas. Pero bueno, se logró esa Copa Venezuela que el club tenía casi 30 años sin ganarla y al final metimos 42.000, 45.000 personas ahí en Cachamay, que eso fue un espectáculo. Y fue muy bonito vivir eso. Pero ese equipo de Zulia, con Zulia fue todo distinto. Con Zulia es un equipo humilde, con gente de la casa, con dos, tres veteranos que veníamos de fuera y que al final, cuando tú veías las plantillas, tú decías, este Zulia no queda campeón ni loco. O sea, si tú te vas a las apuestas y metías un Bolívar que el Zulia quedaba campeón, te ibas a llenar. Y quedar campeón con el Zulia, y no solamente campeón, es que pudimos haber llevado hasta el triplete. O sea,
fue una, empezamos de a poco. El primer año que yo llego ahí con César, el equipo estaba en puestos de descenso, venían mal, no pagaban y demás. Y ese año la misión era salvar la categoría y se salvó. El año siguiente sale el primer torneo de adecuación, donde ya metimos un cuarto puesto, donde quedamos muy cerca de meternos en semifinales. Y el equipo fue yendo de a poquito, y venían jugadores jóvenes buenos, Savarino, Manuel Arteaga, eh, teníamos a Patoncito, Tito en el arco, mi persona, Palomino. No éramos jugadores mediáticos, no eran jugadores con muchos nombres, pero con unas ganas de hacerse un nombre en el fútbol impresionante. Todos trabajadores. Y exactamente, y después llegó ese año donde la Copa Venezuela la ganamos de punta a punta, sacando a equipos importantes, como Táchira, por ejemplo. Y después en la adecuación, recuerdo que fuimos un poco irregular porque el equipo se desgastó mucho en la Copa para ganarla y nos metimos de octavos, nos metimos como último y nos tocaba enfrentarnos a la más fea que era Carabobo. Jugaba primero y último. Y Carabobo venía de hacer un año increíble. Creo que era el Carabobo de... Del Mono Suárez, ¿Cómo se ¿no? llama? Creo que estaba el Sí, Mono de Suárez, Eduardo Bello, Eduardo Bello, si no me equivoco, Leo estaba Morales, este chico que juega en el Táchira también, que es de los capitanes, Cova, Carlos si no me Rivero. equivoco, el Kaki, correcto. Y ese equipo en la adecuación nos habrá sacado por lo menos 15 18 puntos, tranquilamente. Pues mira, vinieron a nuestra casa, ganamos 3-0, un partido muy serio, muy serio. Sabarina ese día se votó el trabajo que hicieron los argentinos, Huecochea, Unreín, pero nosotros en el torneo habíamos perdido 4-2 en el Misael, nos habían pegado un baile terrible. Y estaba el tema de que nos podían remontar tranquilamente. Pues fuimos ahí, salimos 0-0, pasamos de fase. Pasamos de fase y nos toca Caracas, Caracas de Wilker Fariñez, demás, esto y lo otro, y pues totalmente eran los favoritos. Nosotros ya veníamos con un desgaste de copa increíble. Pues bueno, vinieron a nuestra casa, ganamos 1-0 también. Fuimos ahí a Caracas y tuvimos la personalidad de ir a ganar 2-1 en su campo. Sacamos al Caracas también. Y para colmo nos toca Táchira. Y dijimos, bueno, ya estamos aquí, pues favoritos son ellos. Yo no sabía lo que era jugar en Táchira y lo que vive su gente y más una final. Pero bueno, hicimos un partidazo en casa, en el Pachincho que nos hacíamos muy fuerte con el calor y demás. Ganamos 2-0, pero sabíamos que iba a ser duro ahí. Aparte, fallamos un penalti en casa y sabíamos que San Cristóbal iba a ser otra historia totalmente distinta. Y a los 15-20 minutos ya nos habían empatado la serie 2-2 y nos quedaban 70 minutos por jugar todavía con 40.000 personas en su campo. Pues mira, tuvimos la gallardía de igualar el partido y llevarlos a penales. Y ya en penales, pues tú sabes que cualquier cosa puede suceder Claro. y se nos dio ese torneo y imagínate, para lo que era el Zulia, meterse en una Copa Libertadores. Y al final terminamos perdiendo la estrella ante un gran Zamora de Soteldo, de Richard Blanco y demás. Lo tenía Pero chica al en ese final momento, ¿no? Ese Zamora. lo tenía Estefano, si no me equivoco. Mm, Pero mira, lo tuvimos muy cerca. Empezamos ganando 1-0 en Barinas, que nosotros no pudimos ni ir a celebrar a nuestra casa. Nosotros nos fuimos de San Cristóbal directamente a Barinas porque teníamos que jugar directamente ya. A los 3 días había que jugar. reventado. Y muertos, muertos. Me acuerdo que el equipo mentalmente y físicamente estaba destruido. Con todo eso pudimos aguantar 2-1, perdimos en Barinas. En el de local empezamos ganando 1-0 y tenemos una ocasión muy clara de Junior Moreno para irnos 2-0, mano a mano contra el portero, la falla. Y en el segundo tiempo nos pesaron las piernas y Zamora aprovechó un par de contras y fue un merecido campeón, pero mira, estuvimos a punto de lograr un triplete que muy pocos lo habían hecho en Venezuela. Y de ahí pasaste al Táchira, ¿no? Sí, de ahí pues me hubiese gustado seguir en el Zulia, la verdad, después de los 2 años que había hecho y lo que habíamos logrado, pero bueno, no se pudo llegar a un acuerdo. Y nos habíamos ido con las intenciones de ir a Estados Unidos a jugar. Tenía unos compañeros que me habían conseguido un equipo para ir ahí, quedarnos ahí. Y estando en Miami, de vacaciones, pero ya con las intenciones de quedarnos a jugar ahí en Miami, eh, me salió una llamada del Deportivo Táchira y pues claro, yo, aparte, pues mi esposa es súper fanática del Caracas, de esos de los cuales jamás vamos a pisar San Cristóbal.
Y me acuerdo que al final Táchira también jugaba pre-Libertadores, ya yo tenía 32, 33. Y es verdad que Táchira había tenido ya dos, tres acercamientos y el Caracas nunca me había dejado ir. Pero bueno, en ese momento era la mejor opción que tenía, tanto económica como en lo deportivo. Y decidí tomar ese riesgo de ir a jugar a San Cristóbal y no me arrepiento para nada. Fue año y medio espectacular, donde el primer año con el profesor Sachi fue muy bueno. Hicimos un torneo de apertura de 39 puntos, algo así, ganando la mayoría de los partidos. Pero bueno, como se jugaba el tema del octogonal, al final de nada nos servía hacer tantos puntos. Caímos contra el Sí. último, contra el octavo. Y ya después, ese año renuevo, me queda contratos, renuevo otra vez por un año más, pero el profesor Sachi sale por malos resultados, llega el profesor Estífano y no contaba con él. Y pues bueno, o sea, ahí se acabó mi estadía en Táchira. Fue muy corta porque me hubiese gustado seguir más, pero bueno, fue un año y medio muy intenso donde aprendí a vivir lo que es jugar en el Deportivo Táchira desde ahí, desde adentro, y es un espectáculo. ¿Diferencias entre el Caracas y Táchira? Es que, es que viví dos versiones distintas, porque cuando jugué en el Caracas armaba equipos para salir campeón. Hoy en día el Caracas Sí, arma equipos para vender para vender, jugadores sí. y para sustentar y seguir poco a poco avanzando en el fútbol nacional de las canteras. En el Táchira, la filosofía es la misma de hace 20 años. Táchira es o ganas o te vas, o eres primero o segundo, es un fracaso total. Entonces, cada uno tiene sus pros y sus contras. Eh, en Caracas, porque es capital y de repente hay muchas cosas por hacer. Partidos de los Leones del Caracas, Tiburones de La Guaira, conciertos, demás. En San Cristóbal, los domingos son del Deportivo Táchira. No hay otra cosa que hacer en la ciudad que no sea ir al estadio a ver al Deportivo Es una Táchira. religión casi. Cuando, cuando ganas es un espectáculo. Cuando ganas es que no llegas al restaurante cuando ya la comida la tienes paga por una persona que está en la esquina. Cuando sales a la esquina no tienes ni que mover un dedo porque todo te lo dan. Pero cuando pierdes no salgas de tu casa. Cuando pierdes no vayas ni a comprar al mercado porque es que hasta la señora que limpia las calles, los que trabajan en un McDonald's, es que, pues mira, A putear. totalmente. Allá todo el mundo, no te digo que sabe de fútbol, pero sí escuchan, ven, sienten, saben de dónde eres, saben lo que es el equipo, sabe a qué juega, sabe contra quién te enfrentas. Entonces todos tienen opinión porque todos se creen entrenadores. Entonces, cuando pierdes los partidos, tienes que agachar tu cabecita, seguir derechito y pues cuando ganas, saberlo llevar también. Bueno, vamos a hablar hasta acá de lo del Táchira y Caracas porque puede haber mucho hate por ahí. Es Pero, eso. pero bueno, y fuiste al extranjero, tuviste bueno, una experiencia en el fútbol de afuera, bueno, acá en España y en Chipre. Este, ¿qué diferencias viste, o sea, o notaste, o has notado? Hay muchas diferencias entre el fútbol venezolano y, bueno, y lo de afuera. Que hay muchas, bueno, yo también culturalmente creo que esa es la diferencia más grande que yo he visto siempre en todos lados, pero bueno, Sí, a ver, el jugador venezolano es muy talentoso, es muy talentoso. Que creo que hemos fallado y todavía sigue fallando, que mentalmente no llega preparado cuando le toca la oportunidad de salir y de vivir cosas como esa. Hay casos de casos. Tú ves un caso de Tomás Rincón, tú ves un caso de Juan Arango, tú ves un caso de Roberto Rosales, Luis Manuel Ceija, Giancarlo. Eran jugadores con otro tipo de cabeza, eran jugadores que sabían lo que querían. Y no digo que esta generación no, lo que pasa es que esta generación también muchas cosas le llegaron muy tempranas, donde el jugador todavía no había madurado y de repente te ves en el banco con una cierta cantidad de dinero y te ves donde en las redes sociales te siguen 2 millones de personas y a veces eso te va sacando un poco del camino del cual deberían seguir. No te digo, no todos son iguales. Tú ves el caso de Cristian Cáceres, por ejemplo, que hace rato hablé con el padre y para mí es un orgullo ver dónde está jugando Cristian y el nivel que lo está haciendo, porque sí. cuando yo jugué en el Atlético Venezuela con Cristian, papá, él venía con nosotros ahí a meterse en los rondos y ya se veía que iba a ser un pedazo de jugador. Era muy joven, pero ya se veía que tenía y siempre fue derechito ahí. Y mira, Cristian, lo que es hoy en día. El caso del Brujo, que yo lo enfrenté jugando contra el Zulia JBL.
y ver hoy en día dónde está y cómo lucha cada pelota, cómo se entrega, y no se olvida de sus raíces, ¿sabes? Pero es verdad que el jugador talentoso venezolano, el que tiende a ser diferente, el número 10, el volante creativo, el hábil, a veces a muy temprana edad le llegan estas oportunidades y muchas veces termina desaprovechándolas y creo que ahí es donde tenemos que atacar. Ese Yo, jugador joven Jonathan del Valle nos no. habló un poco de la familia, que dice que también la familia te tiene que acompañar mucho en eso al principio. Totalmente, totalmente. Yo la primera vez que salí fui a Italia a jugar tercera división, era muy niño, 17, 18 años y me pegó un montón. No solamente el idioma, el frío, el estar lejos de mi familia. Después me tocó ir a Colombia también muy joven, pero bueno, fui con Renier, estábamos juntos. Después tuve una pequeña pasantía por Arabia Saudita, donde pues tema de representantes y demás, tuve que volver otra vez al Caracas. Ya es verdad que cuando salí aquí al extranjero ya era grande, ya tenía Claro. mi esposa y ya lo ves distinto, pero hoy en día lo que te digo, hoy en día a los 16 años haces un muy buen torneo y sales y te venden por $1 millón y te ves en el banco una buena cantidad de dinero y piensas que ya te ganaste el mundo con eso y al final pues no es solamente llegar, es mantenerse y por eso que los Tomás Rincón y los Roberto Rosales y los Juan Arango son los ejemplos que tenemos que seguir, jugadores que no solamente llegaron al más alto nivel de todos, sino que se mantuvieron su carrera por 10, 15, 18 años, ¿sabes? Entonces, ahí es donde creo que el jugador venezolano tiene que apuntar. Bueno, preguntarte, bueno, tema selección. ¿Qué tal eso? Bueno, el debut, vivir la experiencia en la selección. ¿Cómo fue eso? Sí, es que yo creo que es lo más bonito que te puede pasar. Yo recuerdo la primera vez, tenía 14 años, algo así, y llaman a la casa y creo que atiende a mi mamá y me dice, mira, te está llamando un tal Rafa Santana. Y yo decía, no puede ser. Entonces, pues mira, ahí fue el primer contacto que tuve con la selección. Me preguntó sobre mi edad y demás y todo esto y me dijo que iba a haber un módulo los fines de semana. El primer módulo iba a ser en Caracas, donde nos íbamos a reunir para sacar la selección que iba a representar a Venezuela en el mundialito. Y pues mira, desde el primer día que me puse la camisa, aparte que ese mundialito tuve la oportunidad de ser el capitán de la selección. Y después de ese mundialito vinieron 2 años de preparación para el sudamericano sub-17 con Lino, después llegó la sub-20 con Richard. Y después me acuerdo que estando en el Caracas, pues el Caracas pues un equipo de la capital, mediático, que siempre veníamos ganando títulos. Yo recuerdo que siempre me decían, tú haces un año aquí muy bueno y estás muy cerca de estar en la selección. Y en ese año 2009 recuerdo que con el profesor Chita, que me costó bastante, ya era el titular indiscutible, pero jugaba lateral derecho. Yo no era lateral derecho, por circunstancia me empezaron a colocar ahí y empecé a rendir. No al nivel de un lateral derecho, porque no era lateral derecho, solo que de centrales jugaban Rey y Varones, y nosotros no teníamos lateral derecho, y pues me colocaron ahí. Y me acuerdo que pues empezamos a ganar todo en la liga, en la copa, y en la Libertadores empezamos a hacer muy buenos partidos, empezamos a ganar de local, el equipo fue avanzando. Y recuerdo que hay un partido contra Monagas en Maturín y el día siguiente jugábamos contra el Deportivo Cuenca, octavos de final de la Copa. Habíamos clasificado. Ya más o menos me habían empezado a decir algunos compañeros, mira, capaz te llamen en esta convocatoria, puede ser, esto y demás, pero bueno, yo todavía lo veía lejano. Yo decía, a mí me falta trabajar un montón si quiero llegar a ese nivel. Y recuerdo que terminando ese partido en Maturín, que el día siguiente viajamos a Ecuador, hay una jugada dividida en el área, voy a rematar, Maita mete el pie como en plancha y yo le pateo el taco completo a Maita y empiezo a sentir como el dedo del pie como raro, como los tacos los sentía bastante raro. Y yo decía, pero no sé, no siento como el pie, decía yo. Y estábamos empatados 1-1, Chita mandaba a meter pelotas arriba para ver si lo ganábamos. Y yo cada vez que pateaba veía el diablo. Yo decía, pero es que no puedo correr más, no había más cambio. Termina el partido, me sacó la bota, el taco, y se me acerca Toyo. Me dice, ¿qué pasó? Yo le digo, es que yo no siento el pie. Claro, cuando me saco los tacos, hay un dedo que lo tenía totalmente abajo. Se me había Roto. fracturado el dedo. Sí, totalmente desde esa jugada. Jugué ahí 10 15 minutos con el dedo así, por eso yo no sentía una parte del pie. Y pues bueno, salgo directamente al camerino, me acuerdo que me colocan una anestesia, me jalan el dedo para arriba, me lo colocan, tal, 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 pero me dicen, yo, pues te pierdes el partido contra el Deportivo Cuenca, que no me lo quería perder en la vida, después de todo lo que estábamos haciendo en la Copa.
Me dice, mañana te tienes que quedar aquí, te quedas aquí, te vas a Caracas, te haces una resonancia y demás. Y bueno, nada, es lo que hay. Y recuerdo que el día siguiente estaba en casa con mi esposa y recibo una llamada de José Manuel y De me llama, Rey. me dice, yo, ¿cómo estás del pie? Yo le digo, no, Tete, todo bien. Bueno, está un poco morado y eso, pero nada del otro mundo. Me dice, lo que pasa es que ahora se viene una doble fecha FIFA y Faría me mandó a preguntar cómo estás del pie. Le dije, tú le dices a Faría que el pie está perfecto, que no tengo absolutamente, que no me pasó absolutamente nada. Me dice, bueno, dale, yo hablo con César y Si no te querías mañana. perderle Cuenca, imagínate con la selección. Exactamente, y el día siguiente sale la lista y veo mi nombre y yo dije, no puede ser, aparte era doble fecha FIFA, nos estábamos jugando la vida, nos tocaba ir a jugar arriba a Bolivia y recibir en casa a Uruguay y teníamos posibilidades todavía. Y pues mira, me tocó apretar los dientes, recuperarme lo más rápido posible, me perdí el de Cuenca, que perdimos 2-1 de visitante y jugué los últimos 15 minutos de la vuelta, que eran los 3 días, apretando los dientes y colocándome de todo en el pie. Jugué y ganamos 4-0, que fue el partido que Rey mandó un golazo de tiro libre. Rentería se metió un gol casi de Uy, mitad de cancha. sí, sí, me acuerdo. Exactamente. Entonces, claro, ahí mismo sale la convocatoria, veo mi nombre y listo. César dividió los equipos, un equipo iba a la altura. Él quería que yo fuera a jugar a la altura titular, pero con el pie no me daba para ir a jugar ahí porque sé que la exigencia iba a ser un montón, entonces prefirió dejarme en Puerto Ordaz con el equipo que iba a jugar contra Uruguay. En Cachamay. Tuvimos, en Cachamay tuvimos la fortuna que ese fue el partido que ganamos 0-1 arriba, un autogol, un centro de Luisma y el de ellos mete la pelota para adentro, que fallan un penalti, que la tiran afuera y demás. Y de local lo tuvimos muy cerca, 2-2 quedamos. Un golazo de Rey de tiro libre, un gol de Giancarlos y si no me equivoco, Forlán nos hizo los 2 goles. Y ese fue mi primer contacto con la selección y pues inolvidable. La verdad que mi familia pudo ir al Cachamay a ver ese partido y de ahí fueron 3 años seguidos en convocatorias y partidos amistosos, de los cuales pues fueron los mejores momentos Sí, que viví en mi siempre carrera. estuviste. Y yo te recuerdo con esa camiseta del Caracas la Dida, que en esa Copa, también en esa Copa Libertadores, ese Sí, equipazo que tenían. Yo creo que ese es mi recuerdo fijo contigo al principio. Porque yo creo que fue ahí como que ya eso. todo el mundo te reconocía. Es eso, ese fue el año, porque es verdad que un par de años ya venía jugando, pero bueno, no teníamos esas actuaciones tan importantes y ese año la Copa fue una vitrina para todos. La Copa, después llegó la selección y pues es verdad que con ese año me acuerdo que entre Copa Venezuela, Libertadores, torneo y selección, ese año logré jugar como 65 partidos. Terminé el año exhausto, pero es lo que yo quería. Yo apuntaba a eso. Yo decía, es mi momento, me siento bien, tengo 25 años y a partir de ahí sí me asenté en todos los equipos donde pude Sí, jugar. sí. No, y ese Mineros peleaba con el Lara, creo que eran las dos mejores plantillas que habían en Venezuela. Exactamente, nosotros ganamos la Copa Venezuela y llegamos al último partido. Si nosotros ganábamos en Cachamay éramos campeones, si el Lara empataba, ellos eran campeones y llenamos el estadio, 45.000 personas y demás. Me acuerdo que hubo un show ahí que Lara no quería salir al campo porque no tenía la ropa, que esto, que lo otro. Una de esas cosas que se inventó Zaragoza ese día para sacarnos de nuestros cabales y mira, nos terminó matando Baloyes, me acuerdo. Qué El primer jugador. tiempo fue un vendaval de nosotros, o sea, pelotas al palo, Alan sacaba pelota por todos lados, mano a mano que sacaba y demás, y en una contra nos mató Baloyes y es verdad que Lara también tenía un pedazo de equipo, Lara tenía a Juber Mosquera, McIntosh Rey, Ocanto, el Diego Castelín. Cocha, Castellín, Baloyes, cualquiera de los dos equipos hubiese merecido el título y al final se lo llevaron ellos. Sí, todos los mejores jugadores de Venezuela estaban en esos dos equipos en ese momento. Exacto, sí, sí. Y bueno, preguntarte, eh, los mejores técnicos que has tenido en tu carrera? Es difícil esa pregunta porque tuve el privilegio de tener muy buenos entrenadores y dejar a gente por fuera no sería bueno, pero si tengo que agradecerle a alguien sería al profe Carlos, que fue el que me dio la oportunidad de debutar y después tuve la fortuna de volverlo a tener en el En Zulia y Zulia. poder jugar con sus hijos y estar en ese partido Zulia-Táchira donde los 3 hijos estaban en el campo ese día. Yo sé que él se llenó de orgullo. Y bueno, ahí Dios lo tiene en su gloria, pero es una persona a la cual le debo mucho.
Y después, es verdad que tuve a Richard, a Chita, a César, al profe Carlos Maldonado, pero si me quedo con uno, siempre lo he dicho, que creo que es el profe Sachi Escobar, que el año que estuve con él en Táchira, el año y medio, otra cosa, otra cultura, otro tipo de persona, el trato, por lo menos conmigo, que al final yo pues no lo conocía, capaz él no me conocía mucho también y yo llegué a un equipo, es verdad que yo llegué ya con un nombre y demás, pero bueno, llegaba nuevo a un equipo y mira, con él jugué 60 partidos seguidos y conmigo siempre fue un trato increíble y una persona, un ser humano y sus trabajos, su manera de hacerte crecer como jugador y como persona, yo creo que si tengo que quedarme con uno al final, me quedaría con él. Eh, preguntarte, bueno, estas son preguntas que siempre hacemos. También es un top, bueno, eh, top de jugadores a lo que tú hayas enfrentado. Y bueno, que te parezcan cracks bueno, por infinitas cosas. En el fútbol nacional, dices tú. Como prefieras, enfrentaste jugadores en el extranjero, en selección y bueno, y en el fútbol nacional. Así que si quieres dar de extranjeros o los quieres mezclar como prefieras. Vale, yo creo que en el fútbol nacional, a ver, jugadores que yo, lo que te digo, veía en la tele y después me tocó compartir con él, ya es verdad que eran sus últimos años, pero lo que jugaba Stalin Rivas era, yo ya lo pude disfrutar muy poco y Stalin estaba grande cuando yo estaba llegando al equipo, pero vaya que jugador, vaya que pedazo de jugador. Después creo que no he visto un talento tan nato como el de Ronald Vargas. Crecimos juntos en la sub-17 del Caracas sub-20, llegamos juntos al primer equipo y Ronald era otra cosa. Cuando agarraba la pelota era un jugador livianito, distinto. Lástima pues que las lesiones, porque si Sí. no creo que hubiese perdido, pero después lo poco que pude disfrutar a Juan Arango en la selección es que era un espectáculo. O sea, ir a entrenar con un tipo de ese calibre. Yo me acuerdo que le decía a los porteros, Reni, párate ahí, y agarraba 10 pelotas y las 10 se las metía al ángulo. O sea, con barrera, sin barrera, o sea, era... Es verdad que no hablaba mucho, tipo bastante callado y demás, que no creo que no compartí un par de palabras con él, pero saber que tenías al campo un tipo como ese, que cada vez que me acuerdo de un par de goles que le hizo a México cuando jugamos un amistoso en Ciudad de Juárez, A que al Memo Memo Ochoa Ochoa. hace, Sí, claro. por favor, o sea, y después un delantero en Venezuela para mí no he visto otro como Castellín. Yo también ya lo agarré a Castellín grande, pero sí recuerdo que de niño cuando veía el preolímpico ese de Mar del Plata sub-23 y lo veía jugando ahí con Caricari y lo veía Castellín, Castellín en esta época, yo Todos, creo que todos tienen a Castellín arriba. Una pero locura. es que era un espectáculo, o sea, Castellín cómo te metía al cuerpo, cómo cubría la pelota, cómo le pegaba de bien con las dos piernas. Me acuerdo que Chita le decía, necesito que baje tantos kilos cuando llegues a la pretemporada. Castellín le decía, olvídate, yo no tengo que bajar Era el ningún Ronaldo, kilo. era el gordo Ronaldo de nosotros, bueno, de los Por venezolanos. favor, qué pedazo de jugador, o sea, Yo qué soy de, pedazo de bueno, jugador. yo me crié en Monagas, en Madrid, y lo disfruté muy poco. O sea, también muy poco. Claro, Solo me vengan en contra cuando le goleaba al Monagas siempre. exacto. Y después fuera, con el Caracas me tocó enfrentar al Flamengo de Adriano y era un tanque literalmente, la espalda del tipo, marcarlo ahí cuerpo a cuerpo era imposible robarle la pelota y ya Adriano no era el Adriano del Inter, ya estaba en bajada y igual era un jugador fuera de lote. Forlán cuando nos tocó jugar contra Uruguay, que era el Forlán ese del Villarreal, que volaba en la Liga Española, es que también, o sea, volaba en el campo, o sea, no estaba arriba, estaba abajo, metía goles, defendía, atacaba y demás. Y después yo creo que me quedaría con esos dos. Es verdad que cuando jugué contra Argentina no tuve la dicha de jugar contra Messi. Messi no fue convocado a ese partido, así que no tuve la oportunidad de enfrentarlo, gracias a Dios. Pero creo que contra los que jugué, es verdad que con la selección también jugamos un amistoso contra Euskadi y me tocó jugar. Ese día estaba Xavi Alonso y era un espectáculo verlo Crack. jugar. Cada pelota, un cambio de frente, 40 50 metros, era como si se la tirara a un compañero a 2 metros, era un pase preciso. Entonces tuve la suerte de enfrentar a ese tipo de jugadores y te hacen mejorar o te hacen crecer, pero impresionantemente. Bueno, o sea,
son privilegiados los futbolistas porque, bueno, eh, primero ver a tus ídolos y, bueno, y luego jugar con ellos es increíble. O sea, los chamos que tú o todas las personas que llegan a ser futbolistas profesionales, me parece que son unos privilegiados increíbles. Sí, sí, la verdad que sí, porque al final no, nunca lo ves como un trabajo. Lo ves como algo que te apasiona, aparte te pagan por eso y tienes la oportunidad de eso, de compartir con jugadores que son tus ídolos referentes de niños y te toca viajar a unos estadios, a unos países que jamás en tu vida pensaste que ibas a llegar y eso pues es verdad que no es fácil, se ve fácil y no lo es. Son muchas horas de trabajo, de dedicación, de constancia, de dejar a la familia a un lado, de muchas veces estar solo, de que te pasen muchas cosas en la cabeza, muchas veces queriendo renunciar, porque no es fácil el camino, siempre hay altos y bajos, a veces estás bien, llega un técnico, les gustas y juegas y de repente en el mismo equipo llega un técnico, no le gustas y te saca a un lado, entonces es volver a estar ahí, por eso es tan importante la familia en todo el Bueno, proceso. alguna preguntita. Eh, si no hubiese sido futbolista, ¿a qué te hubiese dedicado? Yo creo que una vez lo contesté, si no hubiese sido futbolista, hubiese sido futbolista. No hay otro. No, no hay más. Es verdad que después te puede apasionar una cosa. Yo decía que de niño quería ser ingeniero, bueno, me gustaba la idea y demás, pero después entendí que mi sueño, mi camino, mi destino era el fútbol y no me Por tu veo. papá hubiese sido beisbolista, hubiese jugado con los Magallanes. Yo soy de los Leones, así que imagínate el problema en la casa, pero sí, no me veo en esta vida en otra cosa que no fuera ser futbolista. ¿Tenías alguna manía o cábala antes de jugar? O, Sí, yo creo que tenía así, y de viejo me puse peor, ya, lo típico, de repente juegas con unos tacos, te fue mal, no lo usaba de aquí a 2 meses, jugaba con una licra y ganábamos y esa licra pues se lavaba y el día del partido volvía a la estar volví a ahí, usar. entonces, sí, entonces yo creo que eran esas pequeñas cosas, tampoco era nada del otro mundo, pero sí es verdad que, por ejemplo, en el autobús siempre iba de primero en el piso de arriba, en la primera ventana, pero mañas de viejo que uno se hace El fastidioso, así futbolista es que cabalero también de por sí, si le va bien o si le va mal. total, el futbolista, el entrenador, ¿sabes? Yo creo que hasta el utilero, si esta semana lavó la ropa con algo y ganamos, la va a seguir lavando con eso hasta que perdamos. Yo creo que es parte del deporte. El compañero más jodedor que tuviste. Uf, tuve varios, pero yo sé que yo era un jugador total. A los equipos donde yo iba siempre, y todavía que juego, bueno, ya me retiré el año pasado, pero todavía aquí venía y era el peor de todos. Pero yo creo que Roberto Carlos Bolívar en el Zulia, El lateral, ¿no? el mediocampista el colombiano. Sí, 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 me acuerdo, me acuerdo. Eso sí me hacía reír, la verdad. Uf, ¿Qué jugadores pones arriba? ahora puedo poner arriba de que en la lista te la pudiera hacer muy larga, pero mira, yo creo que si tengo que colocar gente, tengo que colocar a pues mi referencia que era el Turbo González, que creo que tuvo una carrera espectacular y ahora pues es entrenador en Chipre. Si tengo que colocar gente talentosa, tendría que colocar en el mismo orden al Lobo y a Ronald. Par de cracks. Eh, lo tengo que colocar en el mismo orden. Y si me quiero ir un poquito más allá y hacer un poquito más larga la lista, Ricardo David y el zurdo Roja. Para mí el zurdo Roja, o sea, si tú lo pones a jugar hoy con 17 años en el Caracas, el año que viene ficha en el Atlético de Madrid, de lejos. Y le pegaba la pelota increíblemente también, ¿no? No, y no solo eso, el zurdo cuando quería jugar, o sea, cuando habían días que no quería jugar mucho y le daba como lo mismo, pero el día que el zurdo quería jugar, de la posición que lo colocaras, si lo colocas de lateral, era capaz de driblarse al todo el equipo contrario sin apurarse. O sea, se lo sacaba con una facilidad, llegaba, o sea, llegaba fuera de área, le pegaba bien con la izquierda, podía hacer una pared y se iba. Si jugaba de enganche, te hacía goles, si jugaba de lateral.
te centraba tres pelotas a gol. O sea, jugó donde jugó y creo que su carrera quedó muy corta porque creo que el zurdo con pasaporte brasileño hubiese podido jugar lejos, muy lejos. El pasaporte sigue pesando todavía. Sí, sí, yo creo que sí. Yo creo que hoy tiene jugadores venezolanos talentosos que te pueden costar el chico este David Martínez, que Sí, todavía está por siempre explotar. lo doy de ejemplo. Compraron el Chelsea compró al ecuatoriano por 40 palos y a David Martínez rayaron al- a Los Ángeles. Exacto. Y es verdad que Ecuador tampoco es que está a nivel de pasaporte, creo que, pero sí es verdad que si nosotros llegáramos a clasificar al Mundial, eso le va a dar un plus a las nuevas Da un generaciones poquito, da impresionante. un poco más de valor, ¿no? Sí, 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 lo tengo muy claro. Sí, bueno, yo también pienso lo mismo. Creo que también nosotros en clubes antes nos iba mejor. Ahora, bueno, en clubes o sea, por lo menos en Libertadores, en Sudamericana, ya no llegamos a octavos o a cuartos como antes. Se compite mucho menos que antes, por lo menos. En la época, tu época de, pues yo digo, del 2000 al 2015, por ahí los equipos venezolanos competían mucho más que ahora. Yo creo que era otro presupuesto también, ¿no? En nuestra época venían extranjeros de nombre a nuestro país y hacían la diferencia. Y el jugador venezolano salía, pero volvía y ganaba bien en Venezuela. O se No, mantenían. no, El Lobo, bueno, estuvo bastante tiempo jugando en Venezuela siendo el Lobo exactamente. Guerra. Entonces tú podías armar un equipo competitivo con una buena base de jugadores venezolanos, que económicamente lo tenías en unos buenos sueldos, y te traías tres, cuatro extranjeros pues para hacer diferencia y así podías competir en una copa. Pero hoy en día sí es muy difícil, con solo talento joven, que son muy talentosos, pero con poca experiencia y le sumas un par de extranjeros que tampoco te marcan la diferencia, es muy difícil y lo ves, por más que los equipos venezolanos luchen y de repente tienen alguna buena actuación de local, pero al final terminan sucumbiendo. Y no y no creo yo que es de mentalidad ni nada por el estilo. Es que tú ves la nómina de un equipo brasileño y la nómina son 95 millones de dólares. El equipo venezolano tiene jugadores que te ganan $800, $1000 al Sí, mes. Entonces, es verdad que al final compites de tú a tú en el sentido de que ambos tenemos dos piernas, dos brazos, no son extraterrestres, pero no puedes intentar comparar un equipo que te trae un jugador que viene a jugar en Europa y el pase lo pagas por 8 o 9 millones de dólares, cuando Venezuela pues te trae un extranjero, con todo el respeto de los panameños, colombianos que tratan de venir a nuestro fútbol a mejorarlo. No es lo mismo traerte un jugador de Europa que está jugando en la élite a traer nosotros extranjeros con lo que podamos económicamente, ¿no? Son dos cosas totalmente sí, sí. distintas. Sí, el Flamengo Para ir paga. cer- Cerrando, bueno, te voy a nombrar jugadores y tú lo vas a definir una palabra y bueno, si quieres le damos. Vale. Juan Arango, Magia, Gabriel Sichero, constancia, José Manuel Rey, liderazgo, Tomás Rincón, capitán, Maestrico González, referente, Giancarlo Maldonado, crack, Reni Vega, número uno, Franklin Lucena, polivalente. Vallenilla Pacheco, Un ejemplo, Miku Feor, un ídolo, Lobo Guerra, talento puro, Ronald Vargas, un jugador de otro planeta. Salomón Rondón. Es que lo tengo que poner como ídolo también. Bueno, creo que esto te los nombré porque creo que son jugadores con los que jugaste y compartiste. Así que, bueno, que son muchos, pero bueno, quise como que... Eh, y bueno, para también un ping-pong de preguntas. Bueno, de vale, jugadores también, que te quedes con sí. uno. Josmar Zambrano o Pedro Ramírez. Josmar Zambrano, Jan Hurtado o Samuel Sosa.
Samuel Sosa. Alejandro Guerra o Ronald Vargas. Alejandro Guerra. Juan Arango o Stanley Rivas. Salen Rivas. Emilio Rentería o Rafael Castelín. Rafael Castellín. Eh, Osvaldo Vizcarrondo o Gabriel Sichero. Vizcarrondo. César González o Johandri Orozco. César González. Roberto Rosales o Franklin Lucena. Roberto Rosales. Tomás Rincón o Luis Maceija. Oh, difícil porque Seija partes de Valencia, ¿eh? Uf. Luis Manuel Seija. Salomón o Miku. Salomón. Reni Vega o Rafa Romo. Reni Vega. Giovanni Romero o José Manuel Rey. José Manuel Rey Lejos. Chita o César Faría. Chita. Bueno, muy bien esto. Bueno, esto era todo. Bueno, pero también creo que fueron compañeros tuyos. Sí. Me pareció increíble que ya, bueno, compartiste con Jan Hurtado y con Samu Sosa en sus inicios Sí. en el Táchira. Y me pareció increíble, sinceramente, que, bueno, que los hayas visto de chamo. Y bueno, que ahora los ves ahora que son selección. Y bueno, Sí, sí. y el más top de todos me parece José Manuel Rey. Que Rey es lo que te digo, es que tú pones a Rey con un pasaporte, no digo brasileño, español si quieres, argentino, no sé, colombiano, y es que la pegada que tenía José Manuel, el liderazgo, su personalidad, desde joven fue un referente en la selección y después tenía todavía 35, 36 y la pelota te la seguía colocando en el mismo lugar. O Sí, sea, son para mí ha jugadores sido que... el mejor capitán que ha tenido la selección de las que yo he visto. Mm, De las que no yo he sé. visto. Y nada, bueno, para mí creo que es... no voy a decir que es el ídolo número uno de la selección, porque bueno, todo el mundo dice Juan Arango, pero para mí está en Mm, el top. José Manuel sí, Rey sí, sí. está arriba. Bueno, nada, eso fue todo. Agradecerte tu tiempo, que hayas estado con nosotros y compartido todas estas anécdotas y todo lo que ha sido tu trayectoria. Y bueno, nada, ahora estás en el rol como director técnico. No sé si te gustaría ir a Venezuela a dirigir en algún momento. Tenía ya tres acercamientos. Hace poco uno del Deportivo Monagas, donde estuve reunido con el director deportivo chileno que acaba de llegar al equipo. Pero creo que se decantaron por un técnico Sí, argentino hay que un venía de argentino dirigir ahora. en... Exactamente, así que me imagino que habíamos varios nombres en la mesa y no se me dio, pero sí, estoy seguro que en algún momento iré al fútbol nacional porque vengo de ahí, es donde me conocen y bueno, todos estos años que me he venido preparando aquí en España es para devolvérselo a nuestro fútbol, ¿no? Bueno, que bueno, ojalá sea pronto y bueno, que te vean en el fútbol venezolano dirigiendo también y demostrando toda esta experiencia, que bueno, que acá en Europa se coge bastante experiencia. La verdad que sí, no me quejo. Pero bueno, lo mismo, agradecerte y bueno, nada, muchas gracias y eso. A ti, amigo, gracias a ti. Bueno, dejarlo por acá. Mándale un mensajito a Rey que le vamos a escribir para que esté por acá. Sí, sí, seguro, seguro te contesta y lo tienes por aquí pronto. Ojalá, amén. Bueno, Vale, muchas amigo. gracias y bueno, hasta luego.